Bien, próximo gobierno se habló varias veces y varios problemas que vos le pateás para adelante me parece muy bien. Hablemos del próximo gobierno porque de acá a 3 días vamos a saber quién es el próximo gobierno. Decir que es la elección más importante de los pasados 100 años y de los próximos también es un lugar común, pero creo que es cierto. O sea, como pocas veces la Argentina está tan cerca del abismo, si es que ya no cayó, y todos están preocupados. Prácticamente es el monotema de las conversaciones, de las preocupaciones, de los pensamientos. Creo que ya ni se habla de fútbol en Argentina, se habla de si Milei, si Massa Milei. La situación es absolutamente inédita y además es raro porque estamos después de 4 años de un gobierno que termina. O sea, no es luego de una guerra, luego de una revolución, no, tenemos democracia, si ya decimos que democracia es votar desde el año 2003 que estuvo Kirchner, en realidad viene de antes, ¿no? Pero desde el 2003 a hoy tenemos este régimen electoral con poca república o casi nada de república y algo de democracia sí. ¿Cómo llegamos a esto? Hoy tenemos 2 candidatos que, sacando a ellos y a algunos pocos más, no son satisfactorios. Tal vez el más satisfactorio sea Massa para sus seguidores, porque realmente ha demostrado tener una enorme habilidad. Algún psiquiatra dirá que es un psicópata y que no tiene tratamiento, o sea, que lo que él tiene no tiene remedio. El otro candidato tiene algún problema, pero parece que sí es tratable. Así que eso es no sé si es un punto para el lado de Milei, que lo suyo no es tan grave. Pero si yo fuera peronista estaría encantado con Massa. Me parece que es el mejor candidato que pueden elegir. Es un tipo aplomado, que miente sin ningún problema, dice cualquier disparate y no le importa, no se le mueve un pelo, se puede contradecir todas las veces que haga falta, es imposible arrinconarlo, es un encantador de serpientes, pero hablando de otro animal parecido, es como si fuera una anguila enjabonada, es imposible de agarrarlo, es una cosa asombrosa, cómo se desempeña y no se le mueve un pelo. Y del otro lado tenemos a alguien sin experiencia, con actitudes llamativas, de reflexión, de ira, de contradicciones, que quizás su gran mérito ha sido patear el tablero, patear el hormiguero e instalar en la agenda cosas de las que no se hablaban, de achicar el gasto, reducir el Estado, combatir la inflación y combatir la inseguridad, una cantidad de cosas que realmente hacía falta que se instalaran, pero tal vez se instalaron y no se lleven y no tengan éxito, ¿no? Porque un problema que está teniendo el partido La Libertad Avanza es que después de un crecimiento explosivo, en 2 años se constituyó en el 2021, tiene 2 años y monedas, y su presidente y fundador 3 o 4 años antes se hizo conocido porque en algunos programas de radio se dedicaba a insultar con fruición, diría yo, a políticos. O sea, los puteaba de todas las maneras al diputado que había presentado un proyecto para que una ciudad fuera designada la capital del salame, del chorizo o de algún otro chacinado, o que daban pensiones graciables a gente que lo necesitaba, o que subían el gasto, que subían los sueldos. Bueno, los insultaba de una manera muy florida, muy interesante, y eso lo hizo conocido, después saltó a la televisión y llegó a la política, y hoy es el candidato a presidente, uno de los 2 candidatos a presidente, es el 50% de los candidatos que hay en la Argentina. Si no viviéramos acá nos llamaría la atención
el nivel de los dos candidatos. Un inexperto que tendrá buenas intenciones y un experto que, bueno, alguien dice que es un canalla, no sé si no es una palabra un poco fuerte. Pero no solo podemos hablar de ellos, hablamos que antes había otra fuerza, o hay todavía, porque a las PASO fueron todos, y salieron 5. ¿Qué ocurrió con la tercera fuerza, con Juntos por el Cambio? Que tenía cosas que no tiene Milei, tiene experiencia, estuvo 4 años en el gobierno, no le fue del todo bien, no nos fue del todo bien, porque esperábamos que luego de lo que había sido el martirio kirchnerista, el gobierno que lo reemplazara pudiera evitar la maldición de los gobiernos que siguen a los gobiernos peronistas, que es no repiten. El mérito que se adjudicó en algún momento el macrismo fue haber terminado su mandato, no haber repetido. Los dos gobiernos anteriores, que habían sido sucesores de gobiernos peronistas, ni siquiera, no repitieron, obvio, pero tampoco terminaron, que fueron de la Rúa, que se fue creo que en helicóptero, y Alfonsín, que no me acuerdo cómo se fue, pero si no se fue en helicóptero se habrá ido de alguna otra manera poco elegante. O sea, el gobierno Macri sí terminó, pero no repitió. O sea, que la Argentina, nos guste o no, tiene un factor común, algo como un hilo conductor, que es el peronismo. Cada tanto pierde una elección por las barbaridades que hace, pero rápidamente lo retoma. Tiene una facilidad para corregir sus errores, para solucionar los problemas, para que sus heridas sanen, y vuelve, y vuelve, y vuelve. Vamos a ver qué pasa el 19, si repite. Pensemos que desde el 2000, que hace 20 años que tenemos kirchnerismo, excepto 4, 16 años de gobierno peronista de izquierda o kirchnerista, como lo querramos llamar, pero sabemos de qué estamos hablando. Bueno, este partido que había sido la esperanza y que hubiera sido tal vez una de las mejores alternativas, se mancó. Se pelearon internamente, tuvieron una interna sangrienta, Bullrich con Larreta. Tuvieron en la provincia de Buenos Aires algo imperdonable, junto con la Libertad Avanza, que fue permitir al kirchnerismo ganar en la provincia de Buenos Aires cuando los otros dos partidos, sabiendo que en la provincia no hay doble vuelta, se presentaron separados. Ninguno podía ganar, no había estadística, pero no había cuenta, no había manera de que Grindetti o Píparo pudieran ganar las elecciones. Era imposible. Sin embargo, le faltó habilidad, o le faltó grandeza, o le faltaron ambas cosas, o le faltó sagacidad, le faltó todo, y terminaron entregando nuevamente el poder a Kicillof, que si el gobierno nacional ha sido pésimo, el de la provincia de Buenos Aires no quedó atrás en ese desempeño, también ha sido pésimo. Sin embargo, volvió a ganar. Y creo que uno de los primeros sorprendidos ha sido el peronismo. El peronismo quería la provincia de Buenos Aires como un refugio, como un aguantadero, porque ellos pensaban que iban a perder la nación. Ellos creían que luego de lo que había sido el gobierno con 150% de inflación, con inseguridad, con corrupción bestial, porque no solo es la corrupción que los jueces condenan, que es increíble que haya una presidenta o expresidenta condenada, presidenta y vice, fue todo. Que Vudú, que también fue vicepresidente, también estuviera condenado, ese sí fue preso. Que ministros como debido, que secretario como este hombre, el de los trenes chatarra y el del tren, del accidente de 11, y muchos más que ni me acuerdo, y muchísimos más que deberían estar presos. A pesar de eso, hoy ese partido no está ya
pensando que necesita un aguantadero en la provincia de Buenos Aires o en La Matanza o en alguno de esos lugares. No. Hoy está pensando en quién va a ser el próximo embajador en Francia, porque hoy se ven ganadores y tienen alguna razón. La última elección sacó el 36 y pico por ciento Massa y el 30% Milei. Y si bien se afirma que una ventaja así se puede remontar, y yo creo que estamos más cómodos quienes tenemos 36 que quienes tenemos 30. Es más fácil llegar al 50. Veamos, las cuentas son mucho peores. Las cuentas son mucho más complicadas porque el 36% es o fue sobre el total de los votos emitidos. En las PASO fue así y en la elección primaria, en la primera vuelta también. En la segunda vuelta no es así. En la segunda vuelta es sobre el total de los votos válidos. O sea, que el voto nulo, el voto impugnado y el voto en blanco no valen nada. Por lo tanto, cualquiera de esos votos suma al que está primero. En este caso, al partido K, como llame, Frente de Todos, o Unión por Todos, ya no me acuerdo cómo se llama, cambian de nombre, es casi imposible. Bueno, sí, tienen... cuánto más sencillo cuando había peronistas, radicales y conservadores, ¿no? Entonces era fácil, uno decía, este boina blanca, boina roja y el otro andará con la cabeza descubierta, con la pochito. O sea, todos tenían algo en la cabeza, seso algunos. Y bueno, entonces, ¿cómo llegamos a este punto? Hoy que estamos pensando qué va a pasar el domingo, que si vamos al supermercado nos traemos todo lo que podamos y tratamos de pagar con tarjeta, que si tenemos $1 no lo vendemos excepto que no tengamos más remedio, porque la moneda está en el aire y además, permítanme, yo estoy enojado porque la moneda esté en el aire, porque no estaba escrito que esto fuera así. Hasta hace 3 o 4 meses, la derecha, el liberalismo, el centro derecha o quien fuera, venía ganando con la fusta bajo el brazo. O sea, la Argentina estaba para salir de esto, estaba para salir de este gobierno que yo no le encuentro ninguna virtud. Y sin embargo, por impericia o por lo que fuere, se fueron pisando los cordones de las zapatillas y tropezando, y hoy estamos con un 6% y monedas en favor del partido que nos ha gobernado o desgobernado durante tantos años. Entonces, Juntos por el Cambio se equivocó en su feroz interna, lo desgastó, se pelearon. La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires fue cómplice del disparate de dejar otra vez a Kicillof 4 años más. Y el peronismo acá les da lecciones, que no sé si no es un poco tarde para recibirlas. Por ejemplo, el peronismo es monolítico, no se pelea ni un minuto antes de ganar la elección. Después tal vez sí, y cuando se pelea, trata de hacerlo puertas adentro. En una época lo hacían a los tiros, pero aprendieron que no valía la pena, o porque quien tiraba tiros podía salirle mal y terminar muerto él. O sea, esa violencia que hubo durante años, que desembocó en lo que fue el golpe, la guerrilla, el orden es inverso, ¿no? En realidad primero fue la guerrilla y después el golpe. Hoy no está tan cerca como estuvo en ese momento. Y voy un poquito para atrás porque se ha sacado el tema a la luz de la guerrilla, de la represión y todo lo demás. Y parece que eso hubiera empezado en 1976. No es así. Empieza en 1959, cuando los uturuncos
con la influencia del Che Guevara y de la Revolución Cubana, comienzan a luchar en Tucumán. Hacen un ensayo de insurgencia. No le fue bien. Pero estando Ilia de presidente, en la calle Posadas, entre Cerrito y Libertad, explotó un edificio íntegro. ¿Qué pasó en ese edificio? Un grupo de inexpertos estaba fabricando bombas. Alguien fumó, a alguien se le cayó algo al piso y saltó una chispa. No sabemos bien qué pasó, pero el edificio explotó, se cayó y hubo 10 muertos. Gobierno de Ilia. 1964, 65, no me acuerdo. Habría que ver cuándo se fue Ilia, fue antes de que lo echaran. Entonces, por ahí me fue un poco de tema, pero no del todo, porque en realidad, ¿cómo también llegamos a esto que el peronismo K nos marca la agenda? Porque parecería que la oposición es tibia, tímida, muda. Hemos tenido debates, y por ahí me estoy desordenando, había escrito una cantidad de cosas, pero bueno, en los cuales tuvimos un debate de vicepresidentes que era optativo, no era obligatorio, y uno de presidentes que sí era obligatorio. En el de los vicepresidentes, Victoria Villarruel, en el final habló durante 1 minuto 47 segundos, que son excepcionales. Le dice al exministro de Defensa, al que le habían robado las balas y las armas, al que le habían robado un misil, que pertenecía a un gobierno al que se le hundió en puerto una fragata que luchó en Malvinas. La tenían atada y nadie sabe bien por qué, se dio vuelta y se hundió. A un gobierno que reparó el submarino Ara San Juan para 30 años y a los 3 años o 4 años de salir del astillero se hundió. Tema que por lo visto no se ha investigado lo suficiente porque tardaron 6 años en repararlo. Lo cortaron, lo abrieron, arreglaron, lo volvieron a cerrar. Una hipótesis es que lo arreglaron mal, porque no es lo normal que un submarino sea aplastado por el agua y quede 1 año en encontrarlo. Pero bueno, Victoria Villarruel a todos nos asombró cómo durante 1 minuto y 47 segundos hizo una lista incompleta, porque el programa terminaba y no podía seguir hablando indefinidamente, de las atrocidades y corrupciones que había tenido este gobierno. Creo que mucha gente era la primera vez que las oía. Cuando después tuvimos el siguiente debate, que ese sí era obligatorio, que es el que marca el código electoral, la situación se invirtió. El que llevaba la batuta era el psicópata que arrinconaba a quien nosotros queremos, o quiero yo por lo menos, que sea el futuro presidente, porque tenemos que elegir entre dos. No hay en este momento 20, 30 ni 5, hay 2. Vamos a elegir el menos malo para no elegir el más malo, pero nada más que eso. Sepamos qué es eso. Ahora, a mí me entristeció cuando veía que un candidato hablaba y miraba a la cámara y miraba al público, a la gente, y le decía yo voy a tal cosa. Y les miraba a los ojos y les mentía. Cosa que dicen que mirar a los ojos y mentir es difícil. No, no es tan complicado. Lo mira y le dice cualquier disparate, que es lo que hizo. Y el otro candidato, por lo menos con peores coach, en lugar de mirar a la cámara, lo miraba a Massa y le daba explicaciones. Era triste. Yo deseaba que terminara rápido el debate. Y creo que muchos hemos de haber pensado, ojalá que termine, ojalá que esto se acabe. Es como en un partido que los All Blacks te van ganando 60-0 y vos decís, por favor, que termine de una vez, tiren la pelota afuera, pínchenla, que el reloj siga andando, pero que el juego no siga.
Esa es la sensación que tuve yo. Alguien dice que en realidad, como le fue tan mal, hay un sentimiento en los seres humanos de compasión hacia el perdedor. Creo que es un consuelo. En realidad, cuando uno va a un debate es para ganar, no para dar lástima y para perder. Algo que debía haber dicho al principio, esto es lo que yo pienso, no son datos de la naturaleza ni nada que se parezcan, pero no voy a decir cada vez que yo creo tal cosa. Yo creo que fue un desastre el papel de Milei en el debate. Y me preocupa y me enoja porque no fue un debate sorpresivo que dijeron, che, mañana tenés que ir a debatir. No. La fecha del debate, creo que fue el 19, no, el 19 es la votación, bueno, el 13, se sabía de hace meses. O sea, la fijación de los temas del debate y la fecha del debate fue armada por la Cámara Nacional Electoral con los apoderados de los partidos. O sea, que todos sabían que tal fecha iba a haber un debate. No solo eso, sabían también cuáles iban a ser los temas del debate, porque los temas se conocían de hace meses, en septiembre ya estaban. Y entonces, en realidad, algunas cosas que voy a decir no sirven para esta elección. Por eso es una especie de catarsis, y pretendo que sirvan para la próxima, porque en 2025 hay otra vez elecciones. O sea, que no se puede improvisar, que no se puede ir a un debate improvisando, que no se puede permitir que los temas del debate sean los que figuraron en este debate. No había temas que realmente le preocupaban a la sociedad. Si uno ve las encuestas dicen, primer tema, inflación, inseguridad, corrupción, gasto público, desempleo. A veces el orden varía, pero básicamente son siempre los mismos. A veces está primero corrupción, a veces está inflación, pobreza en algunos casos, que es como el hijo bobo de la inflación. De esos temas ni figuraban prácticamente en el temario, y aun en las ocasiones que se los pudo meter de costado, porque un político hábil lo mete. Cuando habla de derechos humanos, simplemente dice los derechos humanos serían mejores si hubiera menos corrupción. Y si estamos hablando de cualquier tema, dice, en realidad esto pasa por tal motivo, pero si no hubiera corrupción. O sea, el que quiere mete el tema permanentemente, siempre. Hablamos de calidad democrática. La democracia sería mejor si no hubiera corrupción o lo que fuere. No se hizo, lamentablemente. Los temas más pesados que podían haber hecho y convencido a mucha gente no salieron. No se habló de chocolate, no se habló del yate Bribón es de otro torrente, Bandido, de Insaurralde. No se habla del barco de Filiberti, el señor Cloro, que acaba de firmar un contrato fabuloso con la mujer del ministro de Economía candidato a presidente. Es un barco que tiene 62 metros de largo, o sea, media cuadra. Y como Bandido se llama uno, este se llama Atila. Bueno, Atila. Bueno, yo no sé si es Jung, el destino, o que son unos humoristas excelsos y nos toman el pelo y nos toman de estúpidos, por no decir lo que todos pensamos de lo que nos toman. Pero eso es poco. Casi no se habla de los 16.000 millones de dólares que nos cuesta YPF después de la privatización, estatización, en las cuales participa Kicillof, decir que es inexperto. En realidad yo creo que es una mezcla de corrupto e inepto, porque podía ser igual de corrupto sin costarnos además 16.000 millones de dólares. Pero tal vez lo esté subestimando, porque en ese gran negocio que fue el ida y vuelta de YPF, participa el banquero dueño del Banco de Santa Cruz, o sea, Eskenazi.
que a su vez fue quien le justificó en algún momento ingresos que no podían justificar los Kirchner, haciendo figurar que por depósitos en dólares, en vez de pagar el 2% anual, le pagaba el 5, el 6 o el 7%. Este señor llega a YPF con un mérito, que era ser experto en mercados regulados, o sea, coimas, sobornos, lobbies, todo lo mismo. Ese fue el mérito para llegar a YPF. Hoy vende sus derechos y se comenta que un 20% o un 30% se lo reserva a un fondo Bruford que se dedica a litigar contra los estados que no pagan, con un estado nuestro que no paga y probablemente se haya defendido muy mal, porque no podés perder un juicio por un tema menor, porque realmente el tema que reclaman es un tema menor y que nos cueste 16.000 millones de dólares. Eso era un tema para tratar, tal vez sí. Otra persona puede decir, pero al 50% de los argentinos que son pobres y que viven de planes, ¿esto les importa? Creo que no. Pero tal vez del otro lado, algunos sí. O sea, hay un grupo que todo esto que estamos hablando le importa nada, nada de nada. El que tiene un plan, cuyo hijo vive vendiendo droga, el soldadito, el que maneja un búnker, o el que simplemente vive de 1, 2, 3 planes, el que tiene, porque todavía creo que no se ha a nadie animado a tener 7 hijos siendo hombre, pero hay un plan que es 7 hijos. Y hago un pequeño paréntesis. Un día estaba en un lugar del conurbano y una mujer me dice, doctor, tengo 6 hijos. Yo, qué sé yo, cuídese. Bueno, le iba a decir una barbaridad. Me dice, y me gustaría tener el plan 7 hijos. Yo pensé, se estará tirando un lance conmigo. Pero no. Fue una desilusión. Bueno. No, lo que quería saber era si ella podía pedirle prestado un hijo a una vecina que le sobraba y de esa manera ambas tener el plan 7 hijos. Yo le dije, pensé un rato y le dije, ¿sabe qué pasa, señora? Yo estoy del otro lado. Así que yo no la voy a aconsejar, pero quedó medio desilusionada. Bueno, ¿a ellos qué les importa YPF? ¿Qué les importa Brufau? ¿Qué les importa todo eso? O sea, que también hay que tener presente eso. Hay un 50% de la población argentina que por culpa propia o culpa ajena o ambas no trabaja y vive de planes. Hoy entre el 50 y el 55% de la población recibe planes. 50-55 es la mitad de la Argentina. Entonces sí me voy a meter en algo que no quería olvidarme. ¿Qué va a pasar el 19? ¿Quién va a ganar? Porque una manera sería ver cómo fueron las elecciones para gobernador en la Argentina, que fueron muy hábiles los gobernadores. La gran mayoría la desdobló. En lugar de hacerla con el gobierno nacional, como hizo Kicillof, que tampoco fue ningún lerdo, la hicieron antes, la hicieron separadas. Entonces, mi memoria no es tan buena, pero sí puedo decir, por ejemplo, que en Formosa, Isfrán, que ya va por el 7º, 8º gobierno, ganó con el 70% de los votos. En la mayoría de las provincias peronistas ganaron por paliza. Pero eso es historia, sí y no. Porque luego, cuando viene la elección nacional, en la cual, en esa misma provincia, los mismos electores tienen que votar entre 5 candidatos, en la primera vuelta, los votos que gana Massa son mucho menos que los que ganaron los gobernadores. En algún caso el 10%, 69 contra el 50 y pico, en otros 47 contra X, pero los porcentajes y las cantidades de votos que recibe Massa en esas provincias es menor.
Creo que en primer lugar fue una habilísima jugada de los gobernadores que le dicen: Sergio, esta gente vota lo que yo digo, porque cuando hubo que votar a gobernador, o sea, a mí, me votó el 70%. Cuando vinieron las PASO, que no nos olvidemos que existieron, que no son una elección, son una encuesta cara, $100 millones, 150, peso más, peso menos, absolutamente inútil, porque lo único que hace es deja afuera y guillotina a los que tienen menos del 1,5% de los votos. O sea, $150 millones para sacar a dos partidos mínimo no vale la pena. Pero sí sirve para esta otra cosa, que es cuando en la primera elección, que es de gobernadores, los gobernadores ganan por paliza, después vienen las PASO, y ahí parte importante de esos votos se los pasan a Milei, y Milei ahí se entusiasma y cree, como decían, primera vuelta la P que la P, lo cantaban en el Arena, pensando que iban a ganar por las PASO. Después viene la primera vuelta y nuevamente esas provincias votan de acuerdo a su ideología, que es peronista. Pero no tiene 70% Massa, tiene un 60, un 55, depende del caso. O sea, que tiene varios mensajes. El primero, los gobernadores prueban y demuestran que ellos con los votos hacen lo que quieren. Los votan a ellos cuando les interesa, lo votan a Milei en las PASO, que realmente no les interesaba nada, pero sí les servía para demostrar al gobierno nacional que ellos podían manejar y dirigir los votos. Pero no solo podían hacerlo, sino que lo hicieron. Y ahí está una explicación de por qué en algunos lugares Milei se presentó y había sacado el 2 o el 3% a gobernador con su candidato, y después saca el 40%. ¿Qué ocurrió? Un 38% de gente en un mes cambió de idea y de hacerse peronista se hizo liberal, o simplemente los ómnibus en los que les entregaban las boletas y el sándwich o lo que fuera, les pusieron otras boletas. El mensaje para mí es muy claro. Y luego se ve nuevamente en la primera vuelta. Pero ¿para qué sirve esto? Para pensar que en la próxima, la del 19, Massa todavía tiene para crecer un montón. ¿Qué es? La diferencia entre lo que los gobernadores ganaron o votos que obtuvieron en la primera votación y los votos que tuvo Massa. Por ahí no fue muy clara mi explicación, pero el que sacó 70 y a Massa le entregó 50, todavía tiene en su bolsillo 20 que los puede negociar con Massa o con Milei y decirle: ¿sabes qué? Estos los necesitas. No son los votos que sacaste, puedes sacar más. Esos votos son aproximadamente 800, 900 o 1 millón de votos los que están en el limbo que han creado los gobernadores al transferir votos primero a Milei y luego a Massa. Si se me ocurrió a mí, se le tiene que haber ocurrido a ellos primero. Son mucho más vivos, son mucho más hábiles y son los gobernadores. Entonces, y voy a un punto que sacó Guillermo hace un rato. En esta elección estamos mucho peor de lo que creemos. En esta elección, no solo por el resultado, sino que hoy, si yo no fuera argentino y no estuviera acá, y tuviera mi familia acá, mis hijos, mis nietos, mis amigos, mis primos, mis conocidos y una cantidad de afectos, yo diría: ¿quién es más probable que gane? Primero, el que va primero. Segundo, el que es más hábil. Tercero, el que tiene el aparato. El aparato funciona y funciona muy bien. El aparato son los ómnibus, son los choripanes, son las boletas ensobradas. A ver, el voto cadena existe. Pensemos además que necesitamos 105.000 fiscales como mínimo, en eso mucho más porque alguna vez se tienen que levantar. Que el fraude está
instalado. O sea, el fraude está ahí. No el viejo fraude. El primer fraude es a alguien darle un plan y obligarlo a votar por quien uno le dice. El segundo fraude es ya meterle el sobre en la mano con las firmas de las autoridades de mesa y adentro con la boleta. El tercer fraude va a ser la falta de fiscales, o los fiscales distraídos, o las autoridades de mesa que en general son del oficialismo. Decime cuando me callo, cuando se aburra el público también. Yo realmente estaba ordenado, pero me desordené. Pero hablemos de ingenuidades. Así como el fraude está aceptado y no debería aceptarse, y estamos pensando en conseguir fiscales, en realidad lo que habría que conseguir son fiscales para que acusen y metan presos a los que hacen fraude, no fiscales para que controlen. Hay algo más importante que fiscal, que son las autoridades de mesa. Las autoridades de mesa, se abrió en su momento un registro para que quien quisiera ser autoridad de mesa se presentara. Yo no conozco mucha gente, en realidad no conozco a nadie que lo haya hecho. Además les pagaban. Entonces, si uno quiere llegar a presidente o quiere ganar una elección, no se le puede escapar esto. Porque el único requisito que hay para ser fiscal de mesa es no ser afiliado a un partido político. Por lo tanto, los partidos podrían haber ofrecido, instado, pedido a gente honorable que se quisiera ganar, son como casi 30.000 pesos la suma de viáticos, más presentismo, más capacitación. Y ahí tendremos una garantía mejor que la del fiscal, porque la autoridad de mesa es el presidente de mesa. El fiscal puede ser un tábano, pero no es el que decide. El fiscal es el que firma el acta. El fiscal podrá protestar, pero quien firme el acta y quien decide qué es lo que va a hacer el policía o el gendarme es la autoridad de mesa, el presidente. Sin embargo, yo no he visto que los partidos hayan pedido a los hermanos, primos o amigos de sus afiliados que se presentaran. Sí les piden que sean fiscales, pero eso ya es como un tercer paso. El primer paso era, señores, sean presidentes de mesa. Más, mucha gente dice, yo a las 8 de la mañana no voy ni loco, porque el primero de la fila, si falta una autoridad, lo meten adentro, lo meten de autoridad. En realidad, es muy difícil ser el primero de la fila. En general, el primero de la fila es un militante que está esperando que falle uno de las autoridades de mesa para que lo elijan a él como primero de la fila y pase a ser autoridad de mesa. Entonces, todas estas distracciones, en una elección además que se va a contar al milímetro, son 1.000 votos, 5.000, 20.000. Si en Argentina en cada mesa se roban 2 votos, son 230.000 votos. Es un lindo número. Y 2 votos no es tan difícil. Por ahí en una 1, en otra 3. Entonces, que hay que votar, hay que ir a votar, hay que fiscalizar, hay que fiscalizar. Tiene que haber fiscales aguerridos y capacitados. Tiene que haber fiscales generales que también lo sean. Tiene que haber fiscales informáticos. Y tiene como una cadena que no fallar ningún eslabón. En el momento no se pueden firmar sobres antes de tiempo. Hay que controlar que quien venga sea la persona. No hay que levantarse de la mesa si uno no tiene la garantía de que alguien lo reemplace o de alguna manera eso tiene que cubrirse. Si no, en ese momento le meten 5 boletas, 10, 15, es en un segundo.
20 votos o 10, lo que sean. Hay que levantarse con una copia firmada del acta, firmada por el presidente, con la firma clara, porque tiene que servir. ¿Para qué la pido si no? Si la pido es para usarla algún día. Si es un garabato y no se entiende, no vale. Y en lo posible con la firma de los vice y las otras autoridades de mesa. También de los otros fiscales. Hay que quedarse con una copia y hay que entregar una copia en el partido. Y luego hay que controlarlo. Y hay que saber que los plazos con el Código Electoral son perentorios. Por ejemplo, cualquier impugnación de una infracción que se cometa en el acto eleccionario tiene que ser planteada en 48 horas. Ni siquiera 2 días, 48 horas determinado el acto. O sea, a la hora 49, la justicia dice no. También hemos aceptado que estos delitos los tenga que denunciar una persona. En realidad son de acción pública o deberían serlo. Sin embargo, la justicia dice no, si a mí no me lo denuncian, es un disparate, porque lo que está en juego no es solamente el partido, lo que está en juego es la República, es el gobierno de la República. Sin embargo, no son de orden público estos. 48 horas para hacer la denuncia. Con el acta, el partido después tiene que confirmar que la Junta Electoral o la Justicia Electoral, porque hay 3 o 4 organismos que intervienen, realmente copie el telegrama que le enviaron y publique el resultado de esa mesa, porque en Internet aparece mesa por mesa, circunscripción por circunscripción, los resultados de las elecciones. Entonces, si hicimos todo lo anterior y no se controla que lo que dice el acta firmada sea lo mismo que aparece en la página de Internet, todo lo demás no sirve para nada. Y sabiendo además que los plazos también ahí son perentorios y que la justicia electoral tiene sus defectos. Me acuerdo, Servini de Cubría era la de las valijas de Yoma, si no me equivoco, o las valijas de Amira. Bueno, en la Cámara Electoral hay 3 jueces. 2 fueron nombrados en la época de la Rúa. El tercero fue apoderado en Tucumán del Partido Justicialista durante 12 años. Sin embargo, hoy es juez de la Cámara Nacional Electoral. No solo hizo eso, sino fue quien absolvió a Mansur en una de las tantas causas que tuvo y que todavía tiene por enriquecimiento ilícito. Mansur es el funcionario más rico, excepto en los top, ¿no? Que no sean Cristina y su familia, el funcionario más rico de la Argentina. Médico de origen humilde. Sin embargo, este juez, que es el 33% de la Cámara Electoral, es quien debería ser imparcial. Bueno, creo que es tardísimo. Un juez más en la justicia de la provincia de Buenos Aires está Ramos Padilla. Justicia electoral de la provincia de Buenos Aires. Ramos Padilla, justicia legítima, hijo de otro juez combatiente. Ahora, imparcialidad de los jueces, te la debo. Yo tengo un montón más, pero me parece que es tardísimo. Lo que quieran. Sigo, cortamos, ustedes dirán. ¿Tienes hambre? Una pregunta, no sé, puede ser. Dime. La famosa boleta única. No sería una gran. De esto Sí. estaríamos casi hablando de lo malo, pero no del papel que se puede poner como quiera. Sí, pero el problema es al final de poder. Porque la boleta única es la manera de dificultar mucho el fraude. Y sin embargo, no hay manera o no ha habido modo de que avance en eso. No, la boleta única es una gran solución, especialmente en una votación como la que viene de acá 2 días. En la otra es más complicada porque son listas larguísimas y todo lo demás.
pero tampoco sería imposible. Pero lo que dice la voluntad política es el tipo dice, a mí no me conviene, así que no lo hacemos. Y ya está. O sea, que todo apunta que estamos entre tramposos. Y es así, porque de todos los fraudes, además hay otro, que es, reparten boletas que no son las actuales, o boletas parecidas, y en realidad el jefe de mesa o el fiscal del partido, que es el que reparte las boletas truchas, sabe que va a haber boletas truchas y que se fijen en eso. Pero como somos formalistas, dicen, esta boleta no vale, pero esta boleta expresa claramente qué es lo que quiere el votante. El votante quiere a Massa o a Milei. Ahora, que la boleta diga octubre, noviembre, marzo, abril, da lo mismo. Que la foto esté trucado, que le haya dibujado bigotes, tampoco afecta en nada. Sin embargo, ese voto es nulo o impugnado. Por supuesto que lo que vos decís, Gustavo, es tal cual. La boleta única resolvería en parte o bastante este problema. ¿Y sí? Gracias. Roberto, Bien. vos hablaste de la presión que puede ejercer los que ejercen los gobernadores. Y figuro lo del noroeste. Ahora, las tres provincias podrían, digamos, torcer el cielo con Santa Fe, Córdoba y Mendoza, que por lo que dicen serían las más razonables. ¿Puede llegar a contrarrestar el efecto de las provincias del noroeste, incluido Morales? Incluido Jujuy. Entre las... Te contesto un poco elípticamente, ¿se dice? Bueno, no, vamos a contarte directo. Mira, el número ese que yo tiro, 800 o 900.000, es las provincias peronistas en las cuales el dueño del partido, el dueño de la pelota de hace 2, 3, 4 votaciones, le sobran 900.000 votos a esos 5 o 6 candidatos, a esos 5 o 6 caciques que se los van a transferir a Massa. Las otras provincias, puede que sí, lo que pasa es que los otros votos son más 1 a 1. La provincia que vos nombrás, por ejemplo Mendoza, que es una de las provincias más civilizadas de la Argentina, o Córdoba o Santa Fe, son provincias con unos indicadores en todos los rubros mucho mejores que el resto. O sea, es más difícil arrear a la gente. Y ahí tenemos un problema que es el enojo entre amigos. Hoy hay radicales que están enfurecidos en contra de Macri y en contra de Milei y prefieren votar a Massa porque en un momento Milei, imprudente él, dijo de Alfonsín algo espantoso que no me acuerdo bien qué fue, que puede haber sido verdadero o falso, pero que era ofensivo seguro. Y lo oí ayer o anteayer a Tetaz, hecho una hiena, estaba furibundo, con un argumento aparte que también es absurdo. Él dice que ellos lo votaron para hacer oposición. Eso es mentira. Cuando vos vas a votar, vos no votás a alguien para que sea oposición, vos votás para que sea gobierno. Si le pones pocos votos, es oposición. Pero nadie vota para ser oposición. Y ser oposición tampoco significa tener que oponerte a todo, porque es absurdo. Entonces, si alguien propone algo bueno, vos, como sos oposición, votás en contra. En realidad, más la palabra oposición está mal usada. Debería ser alternativa, debería ser minoría, debería ser lo que fuere. Pero él está enojado, no sé por qué, no tengo ni idea cuál es el motivo de su ira, pero voy a la pregunta tuya. Los radicales en muchos casos están prefiriendo votar a Massa que a Milei, porque criticó al radicalismo, porque les dijo en un momento, y se lo dijo en el Arena, dijo algo increíble, dijo que si no les gusta no me voten,
Dijo, no los necesitamos. Eso dijo, textual, en el Arena, al margen de que el que habló antes que él habló del Vaticano, que ¿para qué habló del Vaticano, no? Pero dijo eso, no nos voten, no los necesitamos. Dice, hay otras alternativas políticas que mejor los van a representar. Y le hicieron caso, y le van a hacer caso. Entonces, que esas otras provincias se vuelquen por Milei, ojalá. Pero no, a mí los números que hice, que están en nuestras páginas, tardarían en encontrarlos, me dan cabeza a cabeza, tomando votos. Por ejemplo, Bregman, ningún voto de Bregman va a ser para Milei. O son en blanco o son para Massa, en mi opinión. De Schiaretti, hay peronistas buenos, peronistas malos. Bueno, se dividirán. Algunos peronistas van a votar a Massa, otros votarán a Milei. ¿Y el resto? Pensemos que a Massa y Milei el 51% de la población no los votó. La cantidad de votos que tienen ellos con respecto a los 34 millones de votos que son el universo de votos o de votables, o como se llame, el 51 no votó a ninguno de los dos. O sea, que hay una masa enorme que no sabemos bien qué hará, que es la que puede decidir la elección. Yo al principio dije algo que por ahí a quién le importa que yo esté enojado, ¿no? Pero ese 51% era a donde tenían que haber ido. Tenían que haber ido también a tratar de sacarle votos a Massa, no sacárselos entre ellos, diciendo, bueno, voy a sacar 3 a Larreta, 2 a Schiaretti, le saco a alguno. No. Al 55% de pobres, indigentes, planeros, lo que fuere, a ese lugar hay que ir. Es como ser un misionero e ir al Vaticano. Decir, no, pará, ahí es fácil, los convences a todos en un minuto, anda al África a ver qué pasa. Si no, no seas misionero. Entonces, por eso, y como fueron tantos los errores no forzados, cada error le costó un voto, 100 o 1000. Cuando dice que el Papa es el demonio, algunos católicos dijeron, no, Massa dice que el Papa es fantástico. Ahora, en un momento, no lo querían ni ver. Cuando lo nombran, lo eligen, acordate que Página 12 saca un editorial tremendo contra el Papa, firmado por Berbisky. Y en la tapa del diario ponen, Dios mío, agarrándose la cabeza que le habían elegido a Bergoglio. Ahora, como chanchos. Entonces, lo que me preguntaste, la verdad que para mí la moneda está en el aire, tenemos que hacer lo posible para que caiga del lado que queremos, y tengo mis dudas de que caiga para el lado que queremos. Pero, como no tenemos otra cosa mejor que hacer, tendremos que ir a votar, tendremos que fiscalizar, y para el 2025 por ahí decirles a los políticos que se abran de su círculo, porque todo lo que acá dijo en su momento Guillermo, que dije yo, y que creo que muchos pensamos, parecería que ellos no lo escuchan. Nadie les dijo en Provincia de Buenos Aires, divide y vencerás, era el lema, divididos perdemos. Nadie se lo dijo. ¿Por qué no le hicieron caso? Nadie le dice que vos no podés hablar como esta pobre chica, ¿cómo se llama? Lemoine, disparates, o que por ahí tiene razón, por ahí la paternidad habría que no, pero no lo digas 2 días antes de las elecciones, decilo después. Han elegido tal cantidad de temas complicados que yo tengo un amigo que le gustan las conspiraciones, que dice que en realidad no quieren ganar. Lo dice también Tetaz. Pero este amigo le encantan las conspiraciones, a veces acierta, a veces no, pero lamentablemente esa explicación se adecua perfectamente a la realidad. Hay otras explicaciones, ¿cuál es la verdadera? No sé, pero si ayer
Lemoine se peleó con un periodista y antes de ayer Milei se peleó con otro periodista y sigue insistiendo en la dolarización o en liquidar el Banco Central. No era tan complicado esto. La gente, las encuestas dicen lo que quieren. No quieren inflación, señores, no emitimos más. Ya está. Ahora, cuando explicas cómo vas a hacer para no emitir, te embarrás. Con la seguridad pasa lo mismo, con la corrupción lo mismo. La gente quiere el qué, no el cómo. Y estos se dedican al cómo. Vamos a liquidar el Banco Central, vamos a dolarizar. ¿Y dónde sacar los dólares? Si no los tenés. ¿Para qué vas a dolarizar? Si con no emitir ya alcanzaba y sobraba. Por otro lado, pensemos que dolaricen o liquiden el Banco Central. De acá a 4 años lo vuelven a habilitar. Acá las cosas no son para siempre. Vos haces una ley de si el Banco Central se demuele, hacemos una plaza. Fantástico. A los 4 años vuelve a haber un Banco Central. O que pensamos que va a ser para siempre, que nunca más va a haber Banco Central en la Argentina. Además, algo sirve. El Banco Central emitiendo es una porquería, pero cuando le dice al banco de la esquina, che, vos tenés que atender de 10 a 15 horas, bueno, de algo sirve, no es mucho. Y tiene algunas otras funciones. Con no emitir alcanzaba y sobraba. No sé si te contesté, creo que no. ¿Cómo ves el tema del miedo que ha instalado, Más fuerte, por favor. cómo ves el tema del miedo que ha instalado en la población? Y el otro tema, el fraude informático y la empresa que lleva a cabo la parte informática, no sé si es de la famosa cuestionada Smartmatic o alguna otra. Creo que Smartmatic no es más, ahora es otra que se llama, no me acuerdo cómo. El fraude informático seguro que puede existir, pero si vos estás alerta y con la planilla te metés en la página web, que, bueno, por acá la tengo anotada, pero no sé dónde, hay una página web de uno de los tantos organismos que publica información, porque hay como 4 o 5, en el cual vos podés ver hoy, por ejemplo, los resultados de cada una de las mesas de la última elección. Están todos. Número de circunscripción, todos los datos, ya no es muy complicado. Uno por uno los podés buscar. Con un programa más o menos potente, supongo que podrá bajar toda la información de un saque y se controla más rápido. O sea, que el fraude informático puede existir, pero cae ante el papel firmado por el presidente de mesa. ¿Lo están haciendo o no? No sé. Yo hablé con un amigo que es informático y cuando le dije esto, puso los ojos en blanco, como diciendo, ¿qué es lo que estás pidiendo? Algo muy sencillo. Controlen el lugar, son 105.000 mesas. Hay sistemas que te bajan toda la información en blog, no sé cómo bien se llama. Háganlo, porque si no, todo lo demás no sirve para nada. Si vos ponés en tu planilla 105 y ahí ponen 100, esos 5 se perdieron si nadie los reclama. Ahora, vos contabas lo del miedo. Lo del miedo ha sido exitoso, tremendamente exitoso, y era razonable que fuera así, porque mucha gente, y tal vez yo también a veces lo hago, leo los titulares. Entonces, si el titular dice, va a subir el boleto del colectivo, y yo no estoy suscrito al Clarín Pago, digo, va a subir el boleto del colectivo, bueno. Pero si lo pudiera leer entero, cosa que mucho no me interesa, descubriría que no va a subir, que en realidad dijeron otra cosa. Y acá el tema es lo que la gente cree. Entonces, cuando vos hablás, te dicen, con alguna gente que no está tan informada, que va a subir el colectivo, que le van a sacar los planes, que la escuela pública no va a ser más gratuita, que la sanidad tampoco va a ser gratuita, que va a haber vouchers que nadie sabe bien qué son, que lo van a desalojar, que va a cambiar la ley de alquileres, todo lo que se te ocurra, que vamos a entregar las Malvinas, que vamos a consultar a los kelpers si quieren ser argentinos o si quieren ser ingleses, que lo dijo Mondino o no lo dijo, no importa, pero eso es lo que entendieron y lo que salió. Entonces se pasan desmintiendo, diciendo, no, yo no dije eso, quise decir otra cosa, pero el daño ya está hecho. La explicación
no sirve. La primera idea es la importante, porque hay tal avalancha de información que vos no te puedes poner a analizar una por una. La sensación es que van a subir las tarifas, que van a eliminar subsidios. Pero si vos haces eso, que sí que no leíste a Maquiavelo, que te decía, el mal una sola vez y al principio, y el bien a puchos. Si vos subís el colectivo, el mal es a puchos, porque todos los días, cuando el tipo toma el bondi, en vez de pagar 50 pesos, va a pagar 200 y va a estar furibundo. Ahora, si vos le decís que en el largo plazo, en realidad, él va a tener una mejor oportunidad de que su nieto vaya a la universidad, y yo no creo que lo convenzas, porque el largo plazo, primero es aleatorio, y tantas veces nos han mentido sobre el largo plazo, que mucha gente no lo cree. Dicen, hoy me subiste el colectivo, no te voto. No te voto. No, pero el colectivo es muy barato, en Japón cuesta 5 veces o 14 veces más. Bueno, pero yo no te voto, anda a Japón. No estoy optimista hoy, ¿eh? No. Yo creo que esto muestra, la incidencia sociológica y de la emocionalidad de las personas. Entonces, la elección se va a dar por la emocionalidad. El peronismo tiene una gran capacidad para aplicar lo concreto y dejar de lado la fantasía y decirle a la gente lo que la gente quiere escuchar. Massa habla como si nunca él no fuese parte de este gobierno, lo ha sido y él nunca haya mentido. Y psicopáticamente, y eso está bien comprobado, actuó psicopáticamente con su víctima, que hizo el papel de víctima del psicópata, que fue Milei, que narcisísticamente se creyó una potencia y fue sin mucha preparación y no cochea con el coach ni nada, pero que no iba a poder hacer nada frente a un encantador de serpientes como es Hitler. Y la gente le encanta dar que le den un poquito cada tanto. Un buen psicópata se lo va dando. Entonces, sube un poquitito el dólar y todo eso, y se viene un quilombo presión que en el país se viene y Massa lo va a tener que enfrentar, supongamos que gane Massa. Y bueno, y la gente se va a encontrar, pero siempre va a encontrar la variante para contarles que bueno, que aumentó este impuesto a la riqueza, a la propiedad, a esto, al otro. Entonces, con eso la gente lo va haciendo. Y desgraciadamente los políticos muchas veces se quedan en su idea, esa idea pasaron los tiempos y no cambiaron, y no se puede volver para atrás, no se puede reescribir la historia. La historia ocurrió, pasó, y vendrá un nuevo capítulo, y el mundo cambia. Y lo que parecía, así tenemos Rusia, o tenemos en el mundo, y hoy en día China y Estados Unidos hablando otra vez, y el mundo va cambiando. Y lo que fue. Podemos aprender del pasado para que no se repita en el futuro, pero volver para atrás, personalmente lo veo difícil. No, pero bien dijiste, emocionalidad. ¿Cómo cuando nuestro candidato habla de estadística y habla del decil, o dice que en los países más ricos hay 25 veces menos pobres en el lado estándar de la curva, o 50 veces en el otro? Lo anoté porque me pareció tan absurdo que cuando terminaba el cierre de campaña en el Arena, hablara 25 veces menos, el 50 veces menos. ¿Quién entiende eso? Yo no lo entendí y me da vergüenza, debería entenderlo. Y otra cosa llamativa, vos hablas de emocionalidad. La gente aplaudía. Pues sí, ¿qué aplauden? ¿Quién puede saber de lo que está hablando? Porque había 8.000 personas
de las cuales, bueno, habría algunos universitarios, habría algunos con un máster, habría algunos que sabían leer y escribir o hablar de corrido, pero otros que tenían la menor idea de lo que era el decil más bajo, ni el más alto, ni sabían lo que era la palabra decil. Sin embargo, aplaudían enfervorizados. O sea, que la emocionalidad, la manera que lo decía era encantadora. Viste, movía los brazos y decía, bueno, ahora 25 veces menos en la parte chata de la curva. ¡Ah, la miércoles, aplaudamos! ¿Qué significaba eso? No tengo la menor idea. Ahora, cuando lo hablas racionalmente, entienden menos y votan peor, o votan para otro. Porque cuando le decís, no, pero vamos, esto representa el 1,20% del PBI. ¿Qué es el PBI? Como decía Perón, ¿alguien vio un PBI? No, y no lo vi, no tengo ni idea si el 1,5 es poco, mucho. ¿A dónde vamos a votar? Cuando vos ves y escuchás que Perón murió hace 40 años, o 41, o 39. 39. Bueno. 44, son 26, no, 49. 49. Todavía hoy se canta, Perón, Perón, qué grande sos. Alguien que se murió hace 49 años ya no te escucha. Y sin embargo, o sea, eso es emocional, porque eso salta, te hace sentir combatiendo al capital enemigo, porque el capitalismo de amigos no lo combaten. Y los que saltan dicen, ¿combatiendo a qué capital? ¿De qué capital me hablas? ¿Será la capital de Botswana? ¿O la capital no sé de qué? Entonces, combatiendo al capital, insisto, lamentablemente, comparto con vos eso, es emoción pura, pero andar a razonar, ¿para qué? Bueno, si no lo haces, es peor todavía, así que vamos a tratar de razonar y convencer y votar, y que los que no quieren votar vayan y que sepan que después no hay... que aún haciendo todo, podemos perder. Aún haciendo todo bien, podemos perder. Y hoy nosotros estamos dentro del barco. Los que están afuera te dirían, ¿qué haces ahí? Ladies and gentlemen,